Bienvenidos a Truth Watchers, Vigilando la Verdad, un espacio dedicado al análisis crítico, reflexión e investigación académica sobre ciencias bíblicas, religión, teología, y más. ¿Sabías que la teoría de los alienígenas ancestrales, que sugiere que seres extraterrestres visitaron la Tierra en la antigüedad, tiene sus raíces en el ocultismo y la ciencia ficción? En este video, explicaremos cómo ideas esotéricas y literatura de ciencia ficción influenciaron la creación de esta teoría, mucho antes de que llegara a la cultura popular. Quédate con nosotros para descubrir cómo autores como Lovecraft, Blavatsky, Pauwels y Bergier, entre otros, contribuyeron a su desarrollo. El origen de la teoría de los alienígenas ancestrales se remonta a las corrientes esotéricas del siglo XIX. Una de las figuras clave en su desarrollo fue Helena Blavatsky, fundadora de la teosofía. En su obra La doctrina secreta, Blavatsky hablaba de razas antiguas y seres avanzados que habían influenciado el destino de la humanidad, aunque no los llamaba extraterrestres. Sin embargo, sus descripciones de maestros espirituales cósmicos prepararon el terreno para lo que, más tarde, se convertiría en la teoría de los antiguos astronautas. Estas ideas ocultistas, combinadas con mitos antiguos y relatos esotéricos, sirvieron de base para que, décadas después, autores reinterpretaran estas figuras no como seres espirituales, sino como extraterrestres. A principios del siglo XX, el escritor Charles Fort empezó a recopilar fenómenos inexplicables. Aunque no hablaba directamente de extraterrestres, su escepticismo hacia las explicaciones convencionales y su interés por lo desconocido contribuyó a popularizar la idea de que eventos misteriosos en la Tierra podrían tener orígenes extraterrestres. Ford documentaba todo tipo de anomalías, desde objetos voladores no identificados hasta desapariciones misteriosas, y fue un precursor de quienes buscaban una explicación fuera de lo natural. Aunque su enfoque era escéptico, su trabajo sentó las bases para la especulación sobre seres de otros mundos interactuando con la Tierra. La idea de seres extraterrestres como influencias en las civilizaciones antiguas no solo proviene del ocultismo, sino también de la literatura de ciencia ficción. H. P. Lovecraft, autor pionero del género, imaginó en sus historias una antigua raza de seres cósmicos que habitaban la Tierra mucho antes que los humanos. En su obra, estas entidades eran tan avanzadas que parecían dioses, pero en realidad eran extraterrestres. Sin embargo, fue en la década de 1960 que la teoría de los alienígenas ancestrales comenzó a tomar la forma que conocemos hoy, con la publicación de El retorno de los brujos de Louis Pauwels y Jacques Bergier. Este libro popularizó la idea de que los dioses antiguos podrían haber sido astronautas, basándose en teorías ocultistas y mezclándolas con ideas de ciencia ficción, muchas de ellas inspiradas en autores como Lovecraft. Como explica Jason Calavero, Pauwels y Bergier se inspiraron en el ocultismo, pero también en las historias de Lovecraft. En su visión, los mitos antiguos no eran simples leyendas, sino relatos codificados de visitas extraterrestres. Estas ideas influyeron profundamente en autores posteriores, como Erich von Däniken. Fue Erich von Däniken quien popularizó masivamente la teoría de los alienígenas ancestrales en su libro Recuerdos del futuro, donde postulaba que construcciones como las pirámides de Egipto o las estatuas de la isla de Pascua eran producto de una intervención extraterrestre. Aunque sus ideas fueron rechazadas por la comunidad científica, el público las acogió con entusiasmo. Por otro lado, Zecharia Sitchin contribuyó a consolidar esta teoría en la cultura popular con sus libros Crónicas de la Tierra, donde afirmaba que los dioses Anunnaki de la mitología sumeria eran, en realidad, extraterrestres que habían visitado la Tierra hace miles de años. Sitchin, sin embargo, reinterpretó los textos antiguos de una manera que la mayoría de los académicos considera incorrecta. Su lectura errónea de los textos sumerios ha sido ampliamente criticada, pero su influencia en la teoría de los alienígenas ancestrales es innegable. A pesar de la popularidad de estas ideas, han sido duramente criticadas por académicos como Jason Calavero, quien en su obra La historia secreta de los antiguos astronautas expone las debilidades de estas teorías. Colavito subraya que estas ideas no solo se basan en mala interpretación de textos antiguos, sino que también reciclan conceptos esotéricos del siglo XIX. Además, la teoría de los alienígenas ancestrales ha sido absorbida por las teorías de conspiración modernas, alimentando la creencia de que los gobiernos ocultan la verdad sobre los extraterrestres. Esta teoría ha sido impulsada en parte por programas de televisión y documentales que, en muchos casos,
tergiversan la historia y la arqueología para ajustarse a la narrativa extraterrestre. En resumen, la teoría de los alienígenas ancestrales no es una creación moderna ni basada en la ciencia, sino que tiene profundas raíces en el ocultismo y la literatura de ciencia ficción. Figuras como Blavatsky, Ford, Lovecraft, Pauwels y Bergier, junto con autores más recientes como Daniken y Sitchin, han contribuido a que esta teoría evolucione de mitologías esotéricas a una de las conspiraciones más extendidas de nuestra época. Sin embargo, es importante recordar que, como toda teoría, debe ser examinada críticamente. Aunque la idea de visitas extraterrestres es fascinante, la verdadera historia detrás de estos mitos es aún más interesante. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre mitos y conspiraciones. En Truth Watchers, vigilando la verdad, fomentamos y divulgamos el análisis y pensamiento crítico para aquellos que están hartos de la ignorancia y buscan la verdad. Hasta luego.